Hola, ¿qué tal? Soy Rolando Alvear y esta es la semana 2 de nuestro podcast P de Política. Aquí vamos a iniciar una conversación, como toda la semana, con Matías Janeret para discutir lo contingente y lo no tan contingente del proceso político que está sufriendo Chile en este tiempo. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estáis, Rolando? Oye, sí, po, semana 2, capítulo 2 del análisis y comentario de este proceso constitucional en el que estamos inmersos como país. Em, Ujú. Te propongo iniciar al tiro con un tema curioso que requiere de una interpretación bastante profunda y que tiene que ver con las expectativas en torno al proceso y las encuestas. Tengo en mis manos la CADEM de hace una semana, del 13 de marzo. Mm, que en alguna época era misterioso esperarla, como misterioso esperarla todos los domingos a las 8:30. Sí, y tiene cifras bastante preocupantes desde el punto de vista del éxito del proceso. Paso a Ya. comentarlas. Mira, las solamente un 20% tiene la confianza en que este proceso va a mejorar la percepción de las instituciones del país. No solamente un Ya. 20%, sino que además es una caída respecto a la medición anterior de un 16%. O sea, pasó de un 36 a un 20. ¿Y esto es de una semana nomás? No, hay un margen de 2 semanas entre una medición y otra. Ah, ya. Ah, Hay ya. 15, hay 15, hay 15 días entre medio. Ya, sería demasiado. Eh, bueno, me parece que igual es harto considerando 15 días Sí, por eso. desplomarse, además desplomarse en una semana en que básicamente se instalaron las presidencias. No hubo mucho más. Ujú. No, mucho más. Eh, También solamente un 20% cree que va a mejorar la calidad de vida con el texto propuesto, lo que significa una caída de un 22%. Y un 16% cree que este texto constitucional va a permitir resolver la crisis del sistema político, lo que representa una caída del 28% respecto a la medición anterior. Y la última cifra, solo un 31% piensa que este proceso le va a entregar a Chile una constitución legítima. Y este es el indicador de confianza más alto de todos. Entonces hay un problema. ¿Qué Ujú. pasó, Rolando? ¿Por qué estamos con números tan bajos? ¿Y qué pasó en Mm. la semana, digamos, que cayó tanto? Mira, que creo yo que a pesar de que uno no quiera volver como al periodo del proceso anterior, hay que esperar hasta que las cosas reales se estén discutiendo. Solamente me acaba de decir eso porque finalmente lo que, como tú lo decías, solamente se discutieron cosas muy básicas de procedimiento, de quién es el presidente y todo eso. Entonces al final termina siendo más importante eso, muy fome, nadie lo pesca, o todas las cosas malas que aparecen, errores del gobierno o problemas, delincuencia y todo eso, terminan desanimando a las personas sobre como que esto va a mejorar su vida y que esto es necesario. ¿Cachai? Claro. Entonces yo creo que hay que esperar nomás sobre lo que se hable de los temas que van a tener para ver cómo esto aumenta o disminuye, para ver que se hablen de, no sé, de derecho, de medio ambiente, de cosas más que resuenen más a las personas en la opinión pública. Igual creo yo que es poco, es muy poco y es peligroso, pero tenéis que considerar que solamente llevamos, ¿cuánto? 2 semanas de esto, entonces es muy poco. Sí, Después de la elección y tengamos a las personas que van a participar, vamos a ver en cierta forma como un resurgimiento de esto, porque hasta ahora ni los medios lo muestran. Si tú te veas cualquier matinal todos los días, nadie ve esto. Entonces, en ese minuto, cuando ya hayan electos, yo creo que va a resurgir un poco más este tema y vamos a ver cómo evoluciona, porque puede seguir empeorando, ¿no? Pero también puede seguir mejorando. Eso sea, creo digamos yo, al menos. digamos que esto podría explicarse por una lejanía del proceso respecto de la ciudadanía, en tanto se han hablado cuestiones procedimentales y elección de presidencia, cuestiones más bien técnicas y aburridas. Y además, lo que decías tú, pues, no ha habido una discusión de contenidos propiamente tal que le Sí, puede pues. significar una representación a la ciudadanía. Y el tercer punto sobre eso, entonces, es que ni siquiera son personas electas directamente por las personas, sino que son estos expertos designados por el Congreso, que, insisto, están inmersos en un debate técnico. Igual en esta semana hubieron avances propios del texto constitucional que tienen que ver con el índice. No sé si Rolando, ¿nos podéis contar un poco qué pasó ahí, cuál es el índice definitivo y avanzar también? Porque ahí hubieron quiebres, hubieron polémicas que
que Sí, son interesantes de comentar. sí, el índice definitivo finalmente termina como agregando algo distinto a lo que se había visto la semana pasada sobre los capítulos que se habían definido como iniciales, porque los expertos presentaron propuestas de enmienda al índice que generó la Secretaría General de la Comisión, Claro, lo que tiene que ver medio ambiente. con medio ambiente, exactamente. Entonces lo que se le agregó es, después del capítulo de Banco Central, se agregó un capítulo 13 que se llama Protección del Medio Ambiente, Sostenibilidad y Desarrollo. Y también que en el gobierno, en el capítulo 5 de Gobierno y Administración del Estado descentralizado, se cambió a Gobierno y Administración regional y local, para darle un énfasis total a que se refiere a cómo se gobiernan las regiones y cómo Claro, a las estructuras de gobierno locales, finalmente. a las estructuras locales y posiblemente a sus niveles de autonomía. Porque lo que pasa ahora es que tenemos, claro, un país separado en comunas que tienen cierta autonomía en tomar sus decisiones, eh, bastante a mi parecer, pero también tenemos autoridades regionales que son electas, pero que no sirven en la práctica para absolutamente nada. Mm. Entonces, sería bueno que se especifica bien ahora que se va a hablar en la Constitución sobre cómo van a gobernar estos gobernadores, estos consejos regionales, y cómo esto va a ser distinto y o se va a complementar con el Estado central. Sí, mira, nosotros lo habíamos adelantado en el capítulo anterior Sí, respecto de que sí o sí se iba a agregar el medio ambiente en este índice. Había consenso, lo exacto. habían pedido desde RN al Frente Amplio, o sea, eso iba a pasar. Sí, Em, y se aprobó, pero claro, el tema es que la oposición y el oficialismo tiraron una, ¿cómo se llama?, propuestas de esto y terminó siendo votada la de la oposición, claro, que igual yo creo que tiene cierta relevancia, ¿ah? Porque eh, habría que ver en realidad de fondo si es que la propuesta del oficialismo era más, no sé, tenía tintes más progresistas o más similares al proceso anterior, o quizá simplemente era, votaron al de la oposición como para darle el punto de darle, como de equilibrar qué cosas aprueban o qué no, como para darle un punto a la oposición por haberles rechazado el tema de incluir un capítulo específico para las Fuerzas Armadas. sí, pues las Fuerzas Armadas quedaron sin capítulo propio. Lo que, ojo, para esto, para que no caigamos en polémicas que algunos quisieron levantar por ahí, no significa que no van a estar constitucionalizadas ni tratadas en este texto, y por tanto no van a depender de su existencia del gobierno de turno, ¿ya? Incluso se está hablando de que las Fuerzas Armadas irían dentro del capítulo que hace mención al Ejecutivo. Pero Claro, al efectivamente, gobierno, al gobierno, el capítulo 4 de gobierno. sí, pero efectivamente la oposición quiso incorporar un capítulo de Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI, y no entró, pese a que tuvo mayoría. Fue Sí, por 13 votos a favor, 11 en contra. son Digamos, ese 24. voto que cruzó el río de oficialismo a oposición fue Paz Anastasiadis, de la Democracia Cristiana, pero aún así no llegan al quórum necesario, así que quedan fuera por el momento, porque recordemos que Claro, este índice se puede pero, modificar en el Consejo Constitucional. Eh, necesitas 14, ¿cierto? O Sí, 15. 14, 14. Oye, y, 14. y se libró una batalla, tú lo adelantabas un poco en el tema de medio ambiente, pero a mi Sí, parecer se levantó una batalla como respecto de la terminología y esta batalla cultural que cierta derecha parece, digamos, querer levantar en términos de resistencia. ¿Por qué lo digo? Porque Catherine Martorell y otros expertos levantaron una indicación para no, cambiar el nombre del capítulo de Corte Constitucional a Tribunal al Constitucional. tribunal constitucional. Eh, a mí me parece una especie de resistencia, digamos, a un cambio que creo que a todas luces le hace bien a Chile que esto se llame Corte Constitucional. Creo que la sigla TC está marcada definitivamente con un Pero, aura a ver, negativa, ¿cachai? pero profundiza en eso. Por qué crees tú que? Porque a mí, no sé, me da la sensación que es un tema solamente nombre, ¿ah? ¿Por qué crees tú que es mejor? Profundiza en eso, Sí, no, porque no sé si habrán diferencias jurídicas. No lo creo, no lo creo porque, digamos, hubo bastante consenso en que esto debiese avanzar hacia llamarse Corte Constitucional y no Tribunal.
Ujú. Em, pero el TC está marcado desde hace mucho rato de manera negativa, particularmente con el tema del primer retiro de fondos previsionales de la AFP, que ahí ya, bueno, ahí es otro tema de La, ter- contingencia. Pero la recordemos tercera cámara. claro, es que se hablaba de la tercera cámara porque declaraba inconstitucionales cuestiones que ya estaban resueltas en el Congreso, con o sin razón. Eso es otra discusión. Bueno, y también está todo el tema de la facultad preventiva del TC. Pero en fin, el TC había estado enmarcado en una polémica durante los últimos años bien particular. Sí, pues, o Y a sea, mi juicio, hacerle un rebranding, digamos, al Tribunal Constitucional y que se llame Corte Constitucional, no le veo ningún punto negativo. O sea, en el peor de los casos quedamos igual. Por eso sí, pues, o sea, entiendo la indicación de Catherine Martorell como una resistencia, pero me parece innecesaria, para ser bien honesto. No le veo mayor fondo, salvo que alguien me dé una explicación técnica de por qué es tribunal y no corte. claro, Eh, pues, ahí, pero hasta donde yo entiendo ahí, no ahí, existe. ahí, te- ahí tenemos que ver que alguien nos trate de convencer Así que de... si hay algún experto, abogado constitucionalista experto escuchando esto, que por favor nos haga llegar por Instagram ese argumento. Porque los miembros del Tribunal Constitucional son 10. Sí, Y a partir de eso tendrían que cambiarlo. O sea, mi opinión es que cualquier organismo colegiado tiene que ser impar para evitar empates, ¿eh? de A acuerdo. partir, porque siempre pasan acá que hay empate y el presidente dirime, entonces se pelean por quién es el presidente. Y eso ha pasado históricamente, de que la derecha, que fue oposición por décadas, presentaba proyectos para transformarlo en constitucional o no, o sea, para ver si eran constitucionales o no, y después terminaba decidiéndose por temas políticos dependiendo de quién era el que estaba manejando qué lado manejaba la corte, no sé, por de alguna forma. Y después, cuando la izquierda fue oposición, hizo lo mismo. Entonces, finalmente es como usarla cuando me conviene y después alegar cuando no me conviene. Y claro, pasa que eso después termina haciéndolo como una corte política que ya, Una tercera cámara, sí, es no lo que sé. se alegaba. Oye, más polémicas hubieron, no solamente en la comisión experta, también en el Comité Técnico de Admisibilidad. Pero antes de pasar a eso, Rolando, me gustaría comentar la visita de Analía Uriarte a la sesión de los comisionados expertos, donde expuso de Ujú. 1500 cosas, su visión de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, etcétera, etcétera, etcétera. Experiencia ella tiene, por de pronto, digamos, Sí, no queda total. duda. Y la ministra de Express, que fue a exponer respecto de sus visiones en estos términos, expuso y defendió un punto que podría llegar a ser complicado para el Frente Amplio, o que lo fue, digamos, en el Frente Amplio de su época, el de la Convención Constitucional, porque Uriarte Ujú. pidió mantener la iniciativa exclusiva del presidente en materia de gasto público, norma Sí. que ya había sido desmenuzada en el proceso anterior. Y en el proceso Ujú. anterior, recordemos, habían propuesto que la responsabilidad fiscal, perdón, que el gasto público tuviese un sistema de responsabilidad mixta. Es decir, que si bien quedaba como iniciativa exclusiva del presidente, los parlamentarios igual podían presentar proyectos de ley de gasto público, pero con Patrocinados por patrocinio el del gobierno. Ejecutivo. Por eso Sí. quedaba en un sistema medio mixto. Y esto fue ampliamente apoyado por Apruebo Dignidad. Y acá viene la frase que muchos dicen, otra cosa es con guitarra, es decir, cuando llegan al gobierno se dan cuenta que este elemento exclusivo del presidente de la República es ultra importante. Entonces llegan a libriarte, digamos, a defender esto. Cuestión que llamó la atención, fue del agrado de la gran mayoría de los expertos, porque es un tema como bien transversal. Pero ¿qué te parece a ti, Rolando, este giro probablemente? Porque está bien, Ana Uriarte llega a hablar desde su experiencia, pero es ministra del actual gobierno. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Se puede complicar esto para Pro Dignidad al Frente Amplio o no le estamos dando mucho Es color? que ella no sé si habla tanto por su experiencia, yo creo, al contrario, yo creo que habla porque es representante del Ejecutivo. Eh, yo lo veo así, la verdad, porque la próxima semana el fiscal nacional va a ser invitado a poner sobre su institución y sobre su visión, la presidenta del Banco Central también, y que para así la comisión tenga visiones más integrales de los poderes del Estado, su órgano autónomo y cómo estos llegan a tomar decisiones y cómo lo que ellos decían ahí puede afectar al país. Eh,
Por lo mismo yo creo que, pero a mí me parece una decisión bastante sensata y al menos yo creo que está enmarcado dentro de ese miedo de repetir lo anterior, de que se desborde todo, porque mira, según lo que ella manifestaba, que mucho de esto era para que eh, porque no es posible dar para cumplir los temas relacionados con derechos sociales que van a estar nombrados en el texto constitucional porque va a generar desequilibrios fiscales el hecho de que los parlamentarios, Claro, que son legítimamente representantes de una zona geográfica del país, van a buscar proyectos que eroguen gasto fiscal eh, porque los va a beneficiar a sus representados, pero eso va eh, y eso puede generar mayoría circunstancial en el Congreso y el gobierno va a tener que aceptarlo. Y eso va a hacer solamente que se desequilibren, hay un desequilibrio fiscal y se genera un perjuicio para el gobierno, para los presupuestos, y finalmente no se pueda llevar a cabo políticas sociales porque podría también hacer, los parlamentarios podrían hacer, no sé, que las municipalidades tengan... eh, puedan modificar, qué sé yo, los impuestos territoriales para su parecer, para aumentar sus recursos. Podría ser una propuesta que ponga un parlamentario en ese caso, en el futuro. claro. Entonces, eso abriría la puerta a tantas cosas que son inimaginables los resultados que podría tener. Y eso, en cierta forma, le pone algo que es tan antiguo como el hilo negro, como se llama, eh, de, de que es un control que le hace el Ejecutivo al Congreso, para que el Congreso que puede, de que tiene la capacidad de presentar y aprobar la mayor cantidad de leyes posible, eh, excepto las que tengan gastos, la que tengan que ver con gasto fiscal, impuestos y cosas así, porque así el gobierno puede tener un control sobre lo que estos parlamentarios hagan también y controlar también que el gasto fiscal es exclusivamente responsabilidad de ellos. Así siempre vas a tener una cosa que el Parlamento puede hacer y siempre el Parlamento va a tener algo que el gobierno no puede hacer. Eh, es un control, es un peso y contrapeso así clásico de los estados modernos y funciona y yo celebro que exista, la verdad. A mí me parece que su opinión es bastante sensata y si puede tener problemas con el Frente Amplio, sí, totalmente. Pero no en la comisión, porque a mí esto me da a entender que estas personas, estos gallos han entendido su rol en este minuto y se han puesto de acuerdo en lo que más pueden y buscar consenso lo mayor posible para que sea algo lo más neutro posible, aunque es difícil que sea así. Pero el tema es que puede generar, yo creo que puede generar problemas a futuro quizá entre las dos almas de la coalición de gobierno, de la alianza de gobierno. Y hay que ver si va a pasar en realidad. Pero porque de repente el mantener la estabilidad de la alianza de gobierno pues va a ser más importante que poner tus puntos de que en realidad el Frente Amplio quiere que en realidad haya más, de que no existe esa iniciativa exclusiva, ponte tú, porque ellos fueron los que manejaron en mayor parte lo que pasaba en la convención anterior. Entonces, eso puede generar unas peleas ahí que pueden ser brutales, yo creo. Pero eso lo tienen que equilibrar con mantener a flote este barco del gobierno. Sí, y el punto Eso. finalmente ya está hecho por la ministra. Así que Sí, ya el gobierno se camiseteó con una cuestión que podría ser polémica a la interna. Y como tú decís, parte importante de la posibilidad de sobrevivencia de este gobierno tiene que ver con el manejo de las dos almas internas. porque yo Eh, no sé, ponte tú, cuando, como te decía, el fiscal nacional y la presidenta del Banco Central van a ir a presentar, van a decir cosas, sobre todo el fiscal nacional, y eso va a generar polémicas en las autoridades, porque es una autoridad que ellos no pueden controlar, como son tan autónomas, no pueden controlar lo que sí, va a po. decir,
frente a ellos. En ninguna cosa, no, no van a pautear, si no se ve feo que los pauten. Y por lo tanto, eso va a causar polémica probablemente. Y supongo yo que en algún minuto el Congreso va a ir a... el Congreso en sí, las cámaras, Claro, los no sé, presidentes de las ambas cámaras. van a ir a Em, hablar y van a decir lo suyo y también va a generar problemas porque el gobierno tampoco puede controlar eso porque tampoco es mayoría en el Senado y en la Cámara circunstancialmente. Entonces, eh, son muchos flancos abiertos, entonces es Sí, mejor pero dejarlo cerrado. yo creo que lo fundamental acá, perdón, es tener en consideración que esto es una constitución que va a trascender al actual gobierno, que va a trascender a las actuales autoridades de la Cámara de Diputados, del Senado, que el Contralor, que el fiscal, que la ministra. Entonces, si bien se pueden generar discordias internas dentro de cada una de estas instituciones y órganos, me parece que la voz de la experiencia de cada una de las personas que está yendo a exponer es fundamental para que podamos tirar una constitución de un dardo de largo plazo, porque si no, no, o sea, Ojalá sea así. si nos vamos a preocupar de la discordia interna y vamos a sacrificar entonces un buen contenido en una constitución que sea sostenible, estable, permanente, entonces esto no tiene sentido. Así que a mí en ese sentido me parece súper relevante que pese a las discordias, cada uno vaya a exponer sus propias experiencias y expertise en los temas que están hablando. Sí, ojalá. Ojalá así sea y tengan esa visión de futuro. Ojalá, de verdad lo ruego. Oye, ya, ya, ya. ¿Qué pasó con el comité técnico? Cuéntame, cuéntame. Vamos Estoy con el comité apuradísimo por saber. técnico. El comité técnico de admisibilidad, Rolando. No, el comité técnico de admisibilidad tiene como función principal resguardar las 12 bases que se acordaron en el Acuerdo por Chile, que dio origen a Uh, este proceso. Son una especie de árbitro, digamos. Entonces, cualquier norma aprobada, cualquier indicación que contradiga esas 12 bases o algún artículo ya aprobado en el mismo proceso, entonces entra el árbitro del comité técnico de admisibilidad, que son Oye, 14 una pregunta. personas, a discernir. Dime. Sí, pero entonces, ¿qué pasa si no, no hay ninguna, no hay ningún tipo de problema en el funcionamiento de la comisión y del consejo al final? Entonces, esto técnicamente podría ser que nunca se reúnan, igual no sé, o funcionan igual de alguna forma, de hecho. Sí, no, mira, lo que pasa es que ellos solo se reúnen a sesionar cuando se ingresa un requerimiento de una de las partes que diga que hay una norma que se opone a las 12 bases. No es un órgano que esté permanentemente sesionando. Estos 14 árbitros, digamos, intervienen cuando hay polémica. Eh, pero en fin, y la polémica no solamente es ajena a ellos. Y De esto fue nuevo, de algo nuevo, de que nuevo. ocurrió en la semana respecto de su trabajo, donde ellos tenían que aprobar el autoacordado, es decir, las normas con las que ellos mismos van a funcionar. Ujú. Paréntesis, el Senado, el Congreso Nacional de Chile, ya había dado ciertas indicaciones de funcionamiento del comité técnico, dentro de las cuales se habían preguntado los senadores, ¿tiene que haber paridad en el comité, en la mesa directiva del comité técnico? A lo cual el Senado dijo, no, no necesariamente. Cierre de paréntesis. Entonces, volvemos al comité técnico. Están resolviendo su autoacordado y en el capítulo primero del autoacordado, son 3 capítulos, pero en el primer capítulo, ellos dicen que quieren que su mesa directiva sea paritaria, necesariamente. Y acá entonces entra la polémica en donde algunos de los integrantes de este comité, algunos árbitros, digamos, dicen, no, esto es inconstitucional porque contradice, digamos, el último capítulo de la Constitución actual de Chile, en tanto nosotros no estamos facultados para autorregular nuestra propia paridad. Incluso, dicen ellos, el Senado no nos facultó, o sea, discutieron respecto de si nosotros podíamos incluir paridad y dijeron no. Ese es el argumento de quienes dicen que esto es inconstitucional. Quienes defienden la paridad, que son la amplia mayoría en todo caso, en el fondo dicen es que la paridad no se opone a la Constitución y a nosotros no nos prohibieron regular nuestra propia orgánica interna. Entonces, ahí están las dos visiones jurídicas que yo lo estuve comentando con personas que saben de esto, y son dos visiones válidas, digamos, que usualmente en el derecho se contraponen constantemente, y es respecto de si la Constitución te tiene que prohibir o permitir explícitamente. No es algo Ya. no es algo que, que me vaya a meter jurídicamente a hablar de aquello porque no lo manejo. Pero, No, claro, pero no lo entiendo que manejamos está tampoco. esta pelea interna y que incluso quienes dicen que es inconstitucional regular la paridad interna,
podrían presentar un recurso para anular esta decisión. Pero en fin, por ahora entonces el comité técnico va a tener paridad en su mesa directiva. Esa es como la polémica de la semana en este órgano. Tremenda polémica, Uy, Axel. no, súper entretenido. Esto va a ser una película. Ojo, Oye, si todas eh, las semanas tenemos polémica así, no, al número uno de Spotify. Oye, bueno. También este proceso ya, contempla procesos de participación ciudadana, que es algo a lo que tú hiciste mención sí, en el pues, capítulo anterior y que parece que se sí, nos resolvió una duda. ¿Qué sí. pasó, Rolando? No sé, a ver, la rectora de la Universidad de Chile, la rectora de BES, hablaba de que, claro, las universidades que se van a hacer cargo de administrar este proceso van a ser la Universidad Católica o la Universidad de Chile. Claro, Pero como la duda que yo tenía la semana pasada era de que por qué esas dos universidades y no más, por qué no todas, no sé. Pero lo que ella indicaba cuando le preguntaron en Radio Duna esta semana, ella decía que como en este momento las universidades de Chile, otras universidades van a tanto públicas o privadas, van a sumarse al proceso, al trabajo y a colaborar con insumos para eso. O sea, eso no deja de, no quita que las universidades, estas dos universidades sean las que manejan el proceso, pero al menos sí claro. van a estar involucradas en manejar, a colaborar de alguna manera a mejorar este proceso y a participar. El tema es que, claro, ella hacía una cosa que a mí me parece muy importante, porque este tema de la participación ciudadana, tanto en este proceso como en las iniciativas de ley en el futuro, Ujú. yo creo que son importantísimas para mantener la democracia, porque cómo hacer que las personas se mantengan más interesadas en la política y en cómo actúan sus representantes, básicamente teniendo la posibilidad de participar en las formaciones de la ley, en vigilando y en cuestionando sus autoridades de cuando no hacen lo que prometieron. Entonces, esto es un inicio muy importante, creo yo. Sí, Ella, en esta entrevista ella decía que como en esta oportunidad no hay una hoja en blanco, sino hay bases y va a estar después más adelante el insumo de lo que anteproyecto. genere del anteproyecto de la comisión de expertos. Las iniciativas populares en norma serán más bien como materias que ya se han discutido antes y materias que están específicamente eh, que interpelen, aprueben o modifiquen cosas que ya están en el anteproyecto Claro, de o hecho, que ya están en las 12 bases. sí, déjame agregarte un punto ahí. ¿De dónde viene esta polémica? ¿Y por qué nos pasamos a la iniciativa popular de norma o iniciativa de norma popular? Pero, en fin, como se No, no, llame. está bien, da lo Eh, mismo. en fin, porque en el proceso anterior, en la Convención Constitucional, vimos cómo Sí, iniciativas populares de norma, ampliamente apoyadas, con incluso algunas más de 50.000 o 60.000 firmas, eh, fueron discutidas por 5 minutos en las comisiones respectivas y se votaron a la basura. Entonces, claro. ¿cómo, cómo amarrar estas iniciativas, digamos, a que haya al menos un debate profundo? Y ahí se metía lo que decías tú, la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Deves, que decía, bueno, es que acá pasan dos cosas. Lo primero es que como las iniciativas populares de norma ya van a funcionar respecto de un anteproyecto que ya va a estar listo y va a haber un índice, entonces ya la relación entre una iniciativa ciudadana y el contenido constitucional va a ser más directa, ¿cachai? O sea, ya va a ser más propio, porque efectivamente yo en el proceso anterior podía meter una iniciativa popular de norma que no tuviera nada que ver y se iba a generar polémica. Entonces, Tal cual. ya ahí hay una relación mucho más directa que va a facultar esto. Y lo otro es que las iniciativas populares de norma, como requisito para entrar siquiera al debate constitucional, son dos principales. Lo primero es que tienen que tener 10.000 firmas y además esas 10.000 firmas, que es el total, tienen que estar divididas en al menos 4 regiones distintas. Lo que Cualesquiera sean, podría ser las cuatro regiones menos pobladas del país igual, aunque yo, es más entien- difícil juntar 10.000 firmas, claramente. yo entiendo que cualquiera sea. Sí, Mira, ya igual me parece razonable. O sea, claro, porque para juntar 10.000 firmas no basta con Arica, Parinacota, Tarapacá, Magallanes y Aysén, no juntáis 10.000 firmas. Tenéis que necesariamente tener otras regiones
Y me parece correcto. Quizá el tema es que yo sé que, de acuerdo a lo que tú mismo dices, esta rectora decía que, claro, las iniciativas populares de norma pueden incluso presentarse de cosas que no estén en el anteproyecto o que no hayan sido discutidas por los consejeros. También pueden presentarse de cosas distintas, sin embargo, no pueden salirse de los índices y tampoco pueden salirse de las 12 bases Claro, constitucionales. Entonces, como no es una hoja en blanco de no van a aparecer cosas de cárcel para Piñera, no más Boric, no sé, ¿cachai? correcto. Entonces eso va a hacer que se vea más serio y que de alguna u otra forma van a estar, es lo mínimo que le podrías pedir a este consejo, que para no repetir lo anterior, les den más importancia. Incluso podría ver como por norma, en cierta forma no escrita, de que si hay una iniciativa que tiene 80.000 firmas, o sea, igual deberíamos darle más tiempo que otras, ¿cachai? No podí, porque no le gusta a la mayoría no tratarla, porque si no va a ser lo mismo. Bueno, eso queda Y a criterio del Consejo Constitucional. Y no solo a criterio, bueno, los tiempos de debate, que es importante, sino algo que a mí me parece más fundamental, que es el discernimiento, perdón, interno respecto de si una iniciativa popular de norma corresponde a una materia constitucional que podría llegar a ser constitucional, o simplemente ujú, corresponde a una iniciativa ampliamente apoyada, pero de un grupo con mayor capacidad de organización. Y que ahí viene bueno, el ejemplo que tú diste, po. Fuera Boric o cárcel para Piñera. ¿Es materia constitucional? No, po. Ahora, no, corresponde a un grupo, aparentemente, si caemos en la suposición de que tuvo la firma y cumplió con las 4 regiones, etcétera, etcétera, esa iniciativa simplemente corresponde a un grupo de la sociedad con mayor capacidad de organización en torno a una causa que, para bien o para mal, no es constitucional. Y ese es el claro, rol del Consejo y de la Secretaría. No es solamente, digamos, como abrir estos espacios como si fuese una cosa etérea. ¿Cachai? Va a tener sí. necesariamente un criterio político. Y por eso es importante tu punto, el punto inicial. ¿Qué universidades van a participar de esto? Por mucho que la dirijan la Universidad Católica con el rector Ignacio Sánchez y la Universidad de Chile con Rosa de Bes, lo importante es que van a haber más universidades, más pluralidad y más criterio político en torno a este discernimiento. Yo lo único que a mí, yo creo que sería ideal que, independiente de que si a uno le guste o no lo que se discuta, las personas tienen que participar. Porque porque mira, las personas más conservadoras te podrían decir que abrir la puerta a que las personas puedan presentar proyectos o ideas, abre la puerta a presentar cualquier cosa. Claro, Pero, ¿sabes qué? Pero tienes que considerar que, por ejemplo, hay países en donde tanto el aborto se ha mantenido fuera o cosas así, en Suiza, por ejemplo, eh, se ha mantenido fuera de la ley por que la gente ha presentado iniciativas para promoverlo y después se ha rechazado en referéndum. O también cosas por el otro sentido, como por ejemplo más impuestos o un ingreso mínimo garantizado, cosas también que se han discutido y después las personas terminan rechazando. También pasó en Uruguay, cosas similares. O sea, las personas pueden presentar, los congresos discuten, después se pueden hacer referéndum y ese tipo de cosas son importantes igual para mantener una democracia estable en el futuro, donde las personas fundamental. no se van a quedar calladas esperando que los representantes hagan su pega y después eh, pasa lo que pasa en Francia, que aunque puede ser muy razonable de una medida que pueda ayudar a tu país, finalmente las personas se sienten como que no les preguntan. Por lo de Entonces, Francia te refieres al aumento de la edad de jubilación. a eso me refiero. Sí. Claro, perdón por saltarme esa parte, pero, sí, bueno. Claro, pero es que puede ser una medida que puede ser muy válida para mejorar el tema de las pensiones, reformar el sistema, pero eh, hay una fuerte oposición al contrario. Entonces, para evitar ese tipo de protestas tan horribles que han habido en ese país, ¿por qué no mejor permitir que las personas puedan presentar proyectos en contra de eso y que eso se vote en Claro, el que se Parlamento, discuta. se discuta en el Parlamento, se hagan referéndum, qué sé yo.
Pero, y después todos juntos asumamos la responsabilidad de que si en realidad era necesario ese proyecto, bueno, todos asumamos la responsabilidad de que no, de que lo rechazamos. Es que eso es ¿Cachai? asumir que vivimos en un sistema democrático, ¿cachai? Es que somos Entonces, todos, todos o aceptamos todos que o nadie, era, ¿cachai? después podemos decir, bueno, todos aquí asumimos de que decidimos votar, echar abajo una ley cualquiera. Entonces, bueno, asumamos nomás, o sea, así es la vida. Pero al menos se dieron todas las instancias. Y eso, claro, sería bueno instaurarlo en el futuro en este proyecto de ley, o sea, en este proyecto de constitución, pero también es bueno que se aproveche esta instancia, que Sí. es bien similar en el proceso constituyente, para que las personas vean reflejado en la constitución algo que les interese, Ahora, algo que... punto clave de lo que decías, porque y yo voy a insistir en el punto que marcaba Rosa de, es que no Sí, necesariamente un grupo con alta capacidad de organización sí, va a proponer algo que es válido o legítimo. ¿Por qué? Si nosotros hubiésemos aceptado una iniciativa de ley popular el 19 de octubre del 2019 o el 20 de octubre del 2019 respecto de que el expresidente Piñera tenía que salir de la moneda, te aseguro que eso se hubiese aprobado. O sea, sí, había un apoyo popular. sí, Entonces, tienen que haber bordes de resguardo y ahí es donde entra el Comité Técnico de Admisibilidad, que su rol es justamente resguardar las 12 bases del Acuerdo por Chile y toda norma que ya se haya aprobado y acordado por los expertos y o por el Consejo Constitucional. Eh, Ahí se comprende lo importante que tiene este rol. Y respecto a lo que tú hacías del llamado a participar, simple, voy a poner la vocación de este podcast por encima en una reflexión. A nosotros nos gusta abrir claro. estos espacios de discusión y diálogo para que todos entendamos lo que está pasando en el proceso constitucional 2023 y entendamos lo que está pasando, lo que implica y lo que no implica también. Entonces, yo creo que, y me sumo Rolando a tu petición, no podemos hacer más que esperar y llamar a que haya una participación, digamos, mínimamente decente de la ciudadanía en este proceso, porque es Sí, importantísimo, sobre todo para la legitimidad de lo que tú estás hablando. Y el marco de un sistema democrático, eso sí, o es sea, un mandato nosotros, tú y yo, primerísimo. conocemos grupos todos conocemos grupos, organizaciones, centros de estudio, no sé, lo que sea, eh, partidos políticos, cosas, formas de que la gente se organiza para ciertas causas, se Claro, levantaron mucho en el proceso anterior, entonces quizá esos grupos podrían revisar las bases, ir viendo el proceso, ver cómo va evolucionando, para eso estamos, por eso nosotros queremos colaborar, y ver cómo qué cosas se pueden levantar, pues, que cumplan con los requisitos, poner una iniciativa y pelear por ello, involucrarse para decir que algo bien y dejémonos de cuestionar la constitución cada 5 años claro. porque no ocupamos la oportunidad que había para la oportunidad que había como para cambiar las cosas un poco. Y eso no, pues sí, yo también me sumo a eso, hay que participar y quienes nos escuchen en este minuto, sean quienes sean, sean cuantos sean, igual Involucrémonos, involucrémonos. involucrémonos y háganos llegar no sé, su Y dudas, inquietudes, idea, comentarios, ideas. inquietudes, ideas de temas que podríamos tratar, no sé. Nosotros estamos abiertos a eso y la verdad es que eso hace que sea más participativo y genere más interés este proceso en las personas. Así Sí, es. para Así eso que, estamos acá. claro, más allá de este podcast, el proceso constitucional es de todos y para todos. Así que, para todos y todas. Así que, eso, en honor al tiempo, nos despedimos, Rolando, ¿te parece? Chao, nos vemos. Nos vemos en el próximo capítulo. Esperamos con mayor debate en torno a los contenidos que podría tener el nuevo proyecto de constitución. Un abrazo. Claro, Chao, chao. un abrazo, chao, chao.